Ahora sí, Jorge Aliaga. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bueno, queriendo cada tanto lo tenemos a usted, nos va comentando las estadísticas y la curva, este nuevo dato de hoy, 5.344 infectados, nuevo récord en la Argentina. ¿Cómo nos está ubicando? ¿Cómo nos debemos preocupar? Mira, a ver, te hago una lectura un poquito distinta a lo mejor de lo que vos esperarías. Yo te diría que a mí lo que más me preocupa de los últimos días es que cada vez hay más casos en lugares del interior que no tenían prácticamente casos. En este momento, por ejemplo, la situación está bastante complicada en Jujuy. Hoy de golpe se cargó una cantidad de fallecidos, había un fallecido cargado en la base y aparecieron 30 más, que evidentemente eran atrasados, y la cantidad de casos también se incrementó muchísimo en los últimos días. Es decir, me parece que esas son las situaciones que uno ve más críticas. Ustedes mencionaban el caso de Mendoza, también algunos lugares, Santa Cruz prácticamente no tenía casos, de golpe le apareció un brote fuerte. Es decir, me parece que esas son las situaciones peligrosas, porque lo que uno teme es que lo que teníamos, que era un crecimiento franco en el AMBA, se traslade al resto del país. Eso creo que es una preocupación. Yendo al caso del AMBA, me parece que lo que vemos es más o menos lo que veníamos viendo. Días que de golpe tenemos tranquilos, 3, 4 días de meseta, y de golpe un pico de nuevo, es decir, un aumento brusco de nuevo, que pega un saltito y después los demás días se acomodan. Típico día de pegar saltito es el martes, por la razón de que se acumulan muestras el fin de semana, el lunes empiezan a ordenar y el martes se cargan fuertemente. Lo que pasa Entonces, es que, yo te diría que Jorge, ya no son saltitos, cada vez suman más, ¿no? Ya ahora estamos en Gato, 5.344. sí, Gato, ¿sabés cuál es el problema? El problema es que la gente no entiende lo que es un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial quiere decir que cada vez se acelera más, cada vez va más rápido. Justamente cuando vos te dicen, por ejemplo, estamos duplicando cada 20 días, y eso es mejor que duplicar cada 15. Sí, Es cierto, sí. es mejor que duplicar cada 15. Ahora, eso es lo que quiere decir que si hoy tenés 5.000 casos, en 20 días vas a tener 10.000. Eso es duplicar cada 20 días, ¿se entiende? Sí, sí. Claro. Jorge, y de cara a lo que viene, ¿qué podemos esperar? Porque da la impresión que, como vos venís marcando, el ritmo de casos va creciendo, y yo recuerdo que los especialistas, cuando uno les consultaba hace 20 días si había que regresar a fase 1, te decían, tenemos que volver a fase 1 para disminuir la cantidad de casos, y estábamos en 3.000, 3.500. No logramos disminuir la cantidad de casos y, sin embargo, flexibilizamos, es decir, lo que se viene no puede ser mucho mejor en 10, 12 días, ¿o me equivoco? Bueno, yo recién estaba tratando de ver los datos, no como los informa en su parte, que es lo que ustedes reciben, el Ministerio de Salud, sino en la base de datos que sube a Internet, porque ahí está la información no de la fecha donde se cargó, que es lo que informan hoy, sino cada uno de esos casos, la fecha de síntoma. Eso te da un poquito de mejor idea de si los casos son muy viejos o no. Claro. Y la verdad es que lo que uno viene viendo es que por lo menos hasta hace 10 días no hubo, sí, los casos suben un poco más lentos que antes del 1 de julio en el AMBA, pero no hubo una baja, como vos bien decís, todavía no se ve una baja. No hubo una fase Si no 1, se ve una digamos. baja, claro, efectivamente, lo que uno está percibiendo es que en los hechos, a ver, lo que te digo es, si vos bajaste la movilidad de gente que se trasladaba al trabajo, pero se siguieron haciendo reuniones de personas que no son convivientes, la gente se sigue contagiando. Entonces, lo que uno está viendo en los hechos es que no ha tenido mucho efecto el parate del 1 de julio, lo cual es preocupante porque, como vos bien decías, la idea de esto era que estaba creciendo la ocupación de camas de terapia, se estaba poniendo en estrés el sistema de salud. Si uno lograba retroceder un par de escalones, tenía un poquito más de aire y un poquito más de margen. Si esto no se ve, y todavía es cierto que la ocupación de terapia se ve bastantes días después de los aumentos de casos, por un tema de demora de Claro. la evolución de los pacientes, lo mismo que los fallecidos. Pero todavía seguimos viendo aumento de casos, sí un poco más lento, pero no mucho, Bien. con lo cual uno teme que siga el aumento de ocupación de camas y obviamente, por más que
la letalidad va bajando un poco porque los médicos mejoran los tratamientos, van a aumentar los fallecidos. Yo tampoco me agarraría tanto del dato de ayer y de hoy de fallecidos, porque si bien son situaciones espantosas, lamentables, están dentro de los números que uno espera. Bien. Lamentablemente, Bien. lamentablemente. Está bien. Bueno, Jorge, muchas gracias, Gracias, un abrazo, No, por gracias favor. como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, enseguida vamos a ir